Al inicio de su carrera, inició como auditor en el año 2000 en una firma local en la ciudad de Guadalajara. Del 2008 al 2015 se desarrolló en la firma del OIT, en la misma ciudad. Cuenta con 100 años de experiencia en la industria manufacturera y de consumo, 5 de ellos en compañías de la agricultura y del sector financiero. De forma paralela, a partir del año 2012, se asoció para iniciar la financiera Crecer, de la cual fue nombrado director general en marzo del 2015, posición que ostentó hasta octubre del 2018 para incorporarse de tiempo completo en la firma Leadmine, de la cual es socio desde el febrero del 2018 y en enero del 2023 se incorporó como docente de tiempo parcial en diversas materias de auditoría en una universidad del occidente del país. Ha traducido 2 libros, El Dios religioso y De cerca y personal, y colabora con la traducción de un tercer libro. Muchísimas gracias. Ahora con ustedes, nuestro gran amigo Ixtoc González. Muchas gracias, Manuel. Pues buenos días a todos. Es un gusto, un placer estar el día de hoy ante ustedes. De verdad, no imaginé que llegara a estar aquí compartiendo mi historia de vida, lo que Dios ha hecho conmigo y la transformación que Él ha tenido el favor de hacer en mi persona. Y esto es porque, como pudieron leer en la invitación, de alguna manera yo inicié con lo que se podría decir el marcador en contra. Es mi deseo, ha sido mi oración, que varios de aquí puedan escuchar mi historia y puedan saber y sentir que Dios está al pendiente y está al cuidado de cualquier persona, sin importar cuál ha sido el inicio de su historia, el inicio de su vida y sus circunstancias. Bien, para comenzar y romper un poquito el hielo y entrar en el tema, les quiero preguntar si alguno de aquí conoce o ha escuchado a Jack White. ¿Algún rockero por aquí que guste de esa música como yo? Jack White inició y se dio a conocer con la banda de White Stripes. Algo particular que yo escuché recientemente de Jack White es que este camarada tiene una obsesión con el número 3. Si ustedes revisan sus álbumes, él maneja una colorimetría solamente de 3 gamas. Si lo llegan a ver en conciertos, en entrevistas, a él lo ven vestido con 3 colores nada más. Si llegan a revisar sus álbumes y están organizados en A, B, C, el cuate cambia la letra C por el número 3. Pero lo relevante no es el 3, sino básicamente el concepto que maneja Jack White acerca del número 3 es de que todos debiéramos concentrarnos solamente en 3 cosas para lograr llegar a ser realmente buenos en algo. Si nos llegáramos a concentrar solamente en 3 cosas, nos evitaríamos distracciones, realmente nos enfocaríamos en lo que es importante y nos evitaríamos pues básicamente muchos dolores de cabeza por querer abarcar cosas que no nos corresponden. Por favor, ¿me puedes dejar libre esto? Sí. Gracias. Y yo meditando en este tema del número 3, yo me puse a pensar, porque obviamente esto lo acabo de escuchar recientemente acerca de Jack White. Y dije, yo me he concentrado en 3 cosas y para mi sorpresa, rápidamente llegué a la conclusión de que sí.
Y básicamente mis 3 cosas han sido estos 3 libros. El poder yo invertir largas horas y largo tiempo en estos 3 libros, leerlos, meditarlos, orar alrededor de ellos, absorber el mensaje de vida que tiene cualquiera de estos 3 libros, es lo que realmente ha cambiado mi vida. Y no es porque estos 2 sean más importantes que este, que es el gran libro, sino que estos 2 libros me ayudaron a mí a poder comprender mejor este libro. Me ayudaron más que cualquier comentario serio de teólogos reconocidos que explican este gran libro, el entendimiento de las verdades espirituales que este contiene, me llegaron a través de estos 2 libros. Y meditando acerca del número 3, me hizo recordar que en algún momento llegué a conocer en la ciudad de Moa, en Cuba, a un africano que estaba estudiando geología. Y platicando con este africano, él me explicaba que el mundo está organizado alrededor del número 3. Él decía: analiza y checa, el día está compuesto de mañana, tarde y noche. Estamos viviendo un presente, un pasado y un futuro. La trilogía de Star Wars fue buena mientras fue trilogía. Ya después se descompuso. Y lo mismo le ocurrió a Matrix. Pero no se me asusten, esto no es un tema de numerología, ni mucho menos. Lo que me gustaría que se queden es que si nos concentramos en 3 cosas, o en mi caso, cómo a través de estos 2 libros yo pude comprender es que se les va a revelar verdades importantes. Y esta mañana yo les quiero compartir cómo mi transición personal y espiritual a través de estos 3 libros me llegaron a revelar verdades eternas que hoy vivo. Y principalmente, y sin tratar de ser cansón, quiero resaltarles que, curiosamente, este libro habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad. Bien. Para poder entender mejor cómo se desarrolla todo este tema a lo largo del 3, pues es importante comenzar con mis orígenes. Hace 43 años mi familia me llevó a vivir al oriente de la ciudad, a vivir a la colonia Aldama Tetlán. En ese entonces, la colonia Aldama Tetlán, hoy día la colonia Insurgentes, lucía así. De hecho, a mi tío Paco, que hoy nos acompaña, le tocó jugar ahí en lo que era en ese entonces bancos de arena. Y cuando comenzó esa colonia, como cualquier colonia marginal, pues carecía de todos los servicios públicos que hoy día cualquier persona debiera de tener derecho a disfrutar. No había calles, no había aceras, no había empedrado. No teníamos luz eléctrica de la Comisión Federal. Lo que había en ese entonces eran postes improvisados de donde los vecinos se colgaban y se robaban la luz de la colonia de la calle más cercana, de la avenida más cercana, que era la calle Gigantes. Así que por esa razón muchas veces se iba la luz. Yo sé lo que son los apagones. Yo sé lo que es que la luz se vaya de repente, tu mamá se quede sin ver la telenovela y se moleste. ¿Se acuerdan de Cuna de Lobos, de Rosa Salvaje? Eran imperdibles.
De infraestructura hidráulica, ni hablamos. Uno de mis recuerdos tempranos es de que un día yo me había subido al filo de una barda e iba caminando por la barda. Yo sé que ahorita me ven gordito y todo simpático, pero algún día fui ágil como gacela y modesto aparte. Pero fue que iba entonces caminando por el filo de esta barda y me tocó ver a un vecino haciendo de sus necesidades en una letrina improvisada de láminas de chapopote, sin techo. Y me tocó ver todo el show. Verle toda la espalda peluda hasta allá abajo es algo que me atormenta todavía. Y de mi familia, pues como muchas familias de hace 50 años, la familia de mi papá y de mi mamá, muy numerosas, los hijos en la familia de mi papá, 9 personas, la familia en casa de mi papá, 7 hijos. Y la diferencia entre estas dos familias es que la familia de mi madre ambas familias eran muy trabajadoras, ambas familias eran comerciantes, una cultura de trabajo impresionante, pero la diferencia es que la familia de mi mamá era un poquito más organizada. No caía en las distracciones de los fines de semana que puede haber en las colonias populares. Y pronto, económicamente se superaron y salieron de la colonia y se mudaron a como hoy nos referimos, de López Mateos para allá. Pero mi papá era una particularidad, era una singularidad, vamos a decirlo así. Era un hombre con mucha energía, demasiada. Debido a que él era un hombre alto, fuerte, a él le resultaba muy fácil liarse a los golpes con cualquiera. Era muy fácil que él malentendiera la situación y estallaba en ira. Se enojaba muy rápido y luego se iba a los golpes con quien fuera. O quien tuviera enfrente le pegaba una gritiza. A la verdad, mi padre también fue alcohólico. Y entre el alcoholismo y este tema de ira, eso hacía que él fuera un hombre distante. Él acostumbraba a irse incluso largas temporadas a los Estados Unidos y había temporadas en que no sabíamos de él. Y paradójicamente, aunque iban a buscar una mejor vida, a trabajar, no mandaba dinero. Y entonces le tocaba a mi mamá resolver la situación económica como podía, como le tocaba. Así que también sé cómo es no tener zapatos o zapatos rotos, o comer a veces solamente frijoles. Y en esta dinámica familiar, cuando mi papá ya estaba por acá y se echaba sus chupes y llegaba enfiestado a la casa, había veces que llegaba muy de malas. Y llegaba buscando no quién se la hizo, sino quién se la pagaba. Y lamentablemente esa casi siempre fue mi madre. Así que yo también sé lo que es la violencia doméstica. Yo sé lo que es ser un preadolescente que siente la valentía de un joven, pero que sabe que todavía no tiene la fuerza suficiente para enfrentarse a lo que en ese entonces era un gigante de 1,80 y tantos y defender a su madre. Y toda esta dinámica familiar, todos estos gritos y esta violencia, pues obviamente le afectó a mi madre. Y toda esta sobrecarga emocional le afectaba a ella y caía sobre mí. Y entonces, o me regañaba mi papá y estaba sobre de mí, y eres esto, y eres lo otro, y eres aquello, no eres un bueno para nada. O a veces era mi mamá que me agarraba y me pegaba una regañiza y le invertía tanto tiempo y tanta emoción a ese regaño que hasta yo me olvidaba por qué me estaba regañando. Y toda esta dinámica familiar pues llegó a su conclusión lógica.
la desintegración familiar, la ruptura familiar. Cuando yo tenía 13 años, nos fuimos a vivir con mis abuelos y a partir de ahí fue creciendo en mí una convicción de no querer hacer lo mismo. Seguramente quedé tan hastiado y en lugar de estar repitiendo esos patrones, yo decidí a esa temprana edad de no ser como mi padre. Me dije a mí mismo, voy a respetar a las mujeres, me voy a enfocar en mis estudios, no le voy a dar problemas a mi mamá. Ya suficiente tenía mi madre con la carga de criar 3 hijos, yo era el mayor, mi hermano en ese entonces estaba más o menos de esta edad, ya está así de grandote, aquí. Y mi hermana tenía alrededor de 6, 7 años. Entonces yo dije, pues que mi mamá, en mi lógica, a mí no me agarró un sentimiento paternal, sino más bien decir, yo no voy a ser una carga para mi mamá, ella tiene suficientes problemas con mis 2 hermanos, o vamos a llamarlos suficientes retos, pero ese de ahí es un retote, ¿eh? Y entonces comencé a conducir mi vida así, muy estudioso, puros 9, 10, cuadro de honor. A mí me llenaba de orgullo trabajar, porque así cuando me preguntaban, ¿estudias o trabajas? Yo les decía las 2, y eso me llenaba de orgullo. Entonces, así llevé mi adolescencia, así llevé mi juventud temprana. Pero ¿saben cómo se llama eso? Autorrectitud. Y el problema con la autorrectitud es que esta se engendra del orgullo. Y el problema con la autorrectitud es que solamente te estás generando un cuento que no es verdad. Porque todo eso que tú estás construyendo simplemente no es sostenible. No es duradero, porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Ser moralmente bueno solo genera orgullo. Moralmente bueno en mis fuerzas. Ser moralmente bueno solo te hace perder el norte, la brújula. Y entonces yo iba avanzando en mi preparatoria y aun y cuando yo a la edad de 17 años hice mi oración de fe en Jesús y reconocí que Él lo había dado todo por mí en la cruz, que yo necesitaba de Él, aún así yo seguí con ese mismo pensamiento. Y lo importante de esa etapa de haber conocido a Jesús es de que yo pasaba no largas horas, sino varios lapsos de la mañana leyendo la Biblia, orando, meditando. Y el punto es que por ahí de los 24, 26 años, en unos de estos tiempos de lectura, de oración y de meditación, en un tema acerca de honrar a nuestros padres, yo considero que vino a mí la reflexión de parte de Dios de decir, necesitas honrar a tus padres. No importa lo que hayas vivido con ellos, no importa cómo haya sido tu padre, no importa cómo sea tu madre, date cuenta que tú tienes mucho de ellos. Y todo eso que has vivido queriendo negar para ser moralmente bueno, simplemente te está estorbando y simplemente te está haciendo daño. Así que en esa noche también Dios me mostró que yo debía perdonar a mis padres. Y yo decía, ¿pero perdonar qué? Si en esta autorrectitud yo ya me había hecho a la idea de que todo estaba bien. Yo había logrado sobresalir en la preparatoria, yo ya había sobresalido
en la universidad, me había graduado con excelencia académica, tenía un trabajo estable ya, o sea, todo estaba bien en mi vida. ¿Qué les tengo que perdonar? Y entonces Dios me mostró, ahí tienes algo que necesitas soltar. Necesitas honrar a tus padres y lo primero que debes de hacer es perdonar. Y lo más difícil o lo más confuso para mí en ese momento, pero ¿por qué perdonarlos? Si además de si todo está bien, ellos no me están pidiendo perdón. Entonces, ahí en ese momento, cuando Dios te habla, pues, o tienes de dos, o no le haces caso y la sigues embarrando, o le haces caso y esperas lo mejor. Entonces, esa noche yo me puse a orar y empecé primero a pedirles perdón por todo este ruido en mi mente que yo me había generado en su cabeza, indistintamente de que tuviera yo razón o no. Les pedí perdón por eso. Les dije que los perdonara por todo lo que crecimos, que entendía que lo que habíamos vivido ahí, en la colonia Aldama Tetlán, en la colonia Insurgentes, pues era algo que se escapaba más allá de sus planes, de lo que ellos desearan. Que yo estaba seguro que ellos no quisieron ser conmigo, sino que simplemente fue la forma en la que ellos reaccionaban. Y lo difícil con el perdón es darnos cuenta que necesitamos perdonar. Así que esta mañana quiero aprovechar para invitarte a que entremos en un momento de reflexión. Y yo te pido que entremos en un momento de silencio, si te sientes cómodo cerrando los ojos, y le preguntes ahí en tu lugar a Dios, ¿hay alguien que necesite perdonar en esta mañana? Acompáñame con tus ojos cerrados y habla con Dios. O quédate con los ojos abiertos. Dios, ¿hay alguien que debo de perdonar? Mis padres, mis hermanos, a mis hijos, un socio de negocios. ¿Quién? Yo te agradezco que hayas hecho esta pregunta esta mañana. Esta pregunta es muy relevante, especialmente para ti. Y si tú percibiste que necesitas perdonar a alguien, que te hace falta perdonar a alguien, yo te quiero extender esa invitación a que lo sueltes ya. Que te tomes, básicamente nosotros te podemos ayudar de tres maneras. Una es que busques a cualquiera de los socios anfitriones al final y oremos contigo. A veces es tan fácil como hacer esa oración y Dios te libera de esa carga. O bien puedes buscar a Omar, ahí en sus folletos se muestra que él hace sesiones 1 a 1 en donde los acompaña a cualquiera que lo desee a buscar cuál es esa basura espiritual que necesitas soltar. Y el perdón es uno de los más pesados. Si no te sientes cómodo en el 1 a 1, únete al grupo de Desvío Religioso. Hay una sesión con base a uno de los capítulos que hablamos de eso y hacemos ese recorrido. Algunos de aquí ya lo han experimentado. O puedes buscar al párroco de tu barrio y hablarle acerca de esto que percibiste esta mañana y él te va a guiar a perdonar. O puedes buscar al pastor de tu iglesia. Bien, continuando con la historia, más o menos a la edad de mis 24 años, yo ya había regresado, yo ya estaba graduado de la universidad por una razón personal muy relevante, muy impactante para mi vida sobre mi hija.
Yo me desterré para irme a estudiar inglés a Inglaterra y regresé. ¿Cuál eres tú? El cantante de aquí. Y me fui allá también con el objetivo de regresar siendo básicamente bilingüe para poder ingresar a una de las firmas internacionales de auditoría, que es Deloitte. Y gracias a Dios el esfuerzo y la inversión de tiempo en esa aventura dio su fruto y pude ser contratado. Entonces, quizás para ustedes un empleo corporativo no sea la gran cosa, pero por favor entiendan que para un joven como yo, necesitado de validación, que encuentre un lugar donde es medido por su inteligencia, por su esfuerzo, por el trabajo arduo y con tus continuos desvelos, puedes llegar a subir en la escalera corporativa, era para mí como el sueño mexicano que yo necesitaba. Y aposté muchos años en esta carrera, muchos años de desvelo, y que nuevamente, lamentablemente, eso solo estaba alimentando mi orgullo. Fue una etapa que disfruté mucho, sin duda. Conocí muchas empresas, conocí muchos tipos de administración, conocí mucha gente de alto nivel, aprendí cómo pensaba un contralor, un director de finanzas, un empresario. Iba de ciudad en ciudad continuamente. Comía en los mejores restaurantes. A veces, pues obviamente toca la juerga y yo encantado, feliz, conociendo a mujeres a mi paso, ¿no? Pero nuevamente todo eso solamente de alguna manera estaba formando un caparazón en mí. De cualquier forma, hay dos cosas que yo quiero destacar de esta etapa. Una es que por ahí del año 2000, entre 2010 y 2012, a mí me empezaron a especializar en lo que son las auditorías de intermediarios financieros no bancarios. Entonces, yo iba y auditaba uniones de crédito, cajas populares, sociedades financieras de objeto múltiple. Y yo me daba cuenta que los dueños de estas empresas no tenían el mismo nivel de conocimiento y de dominio técnico como yo lo hacía. Asistía a las reuniones de entrega de resultados, a las juntas de consejo, y yo veía cómo yo superaba a estos dueños de empresa, hijos de segundas generaciones o nuevos emprendedores que habían invertido poco capital y en unos pocos años ya eran millonarios, porque en ese tiempo el gobierno federal estaba inyectando mucho dinero a estos intermediarios financieros no bancarios. Esta reflexión importante para mí, ¿y de qué te sirve todo este conocimiento si no lo capitalizas? Entonces, en 2012, junto con algunas relaciones que formé, fundé Crecer con otros socios. Y como también participaba en la aplicación de algo que le llamaban herramienta de evaluación financiera, de Financiera Rural, aprendí el negocio del maíz. Y entonces constituí mi SOFOM y a través de estas conexiones que logré armar el suministro, la cadena de suministro de insumos, lo financiero y dónde vender el maíz. Y aquí ya no andaba de cantante, pero bueno, a lo mejor de norteño, pero ese soy yo. Y en ese mismo año, en 2012, ya me habían promovido como gerente y para el otoño yo tenía 3 asignaciones muy retadoras. La historia que les conté acerca del africano en Cuba es porque lo conocí en una empresa minera que a mí me asignaron a auditar en Cuba.
Y ese era mi primer año como gerente que yo auditaba esa empresa. Entonces, yo tenía que ir a MOA ese año para iniciar la auditoría preliminar. En octubre, aquí está MOA. Luego también me habían asignado para formar parte de un equipo que iba a implementar un nuevo software de auditoría para la firma y estaban seleccionando a los mejores auditores de cada país. Y de México solamente íbamos 5. Y para la Semana de Acción de Gracias, en ese entonces, Deloitte ya había abierto Deloitte University y ellos estaban interesados que a través de esta universidad de auditores y consultores homologar prácticas y su metodología. Y querían que todos los gerentes de reciente promoción de Latinoamérica fuéramos a Deloitte University por acá. Yo me sentía soñado de salir del barrio, o como dicen en inglés, del ghetto, a tener esta sensación de un profesional realizado de talla internacional. La aventura inició volando a Princeton, Nueva Jersey, en la última semana de octubre de 2012, y todo iba bien, como cualquier viaje de capacitación corporativo. Conocimos nuevos equipos, asimilábamos el conocimiento, nos íbamos a comer, tomar cerveza, vino y demás. Lo que yo no esperaba es que en esa semana comenzaba a sonar la noticia del huracán Sandy. Y en esta última semana de octubre, el huracán iba a llegar aquí a Nueva Jersey. Y hasta entonces nos estábamos enterando. Si se dan cuenta, los amigos de Vallarta no nada más ellos tienen historias con huracanes. El viernes, el último día de capacitación, dieron por concluida la capacitación antes de lo esperado. Nos fuimos a encerrar en el hotel. No había nadie, la ciudad desolada, los comercios y los restaurantes cerrados. Llegamos al hotel, solamente estaba el recepcionista. Logramos que nos sirvieran unas hamburguesas para pasar la noche. Por ahí de las 9 de la noche se fue la luz, ya no había internet, ya no había celular. Era mi primera experiencia en un huracán. Yo no tengo tanta experiencia como los de Vallarta. Yo no sabía qué esperar. Yo no sabía si iba a poder regresar a Guadalajara y ya estaba todo coordinado pues para seguir en mi egoísta plan y programa, ¿no? Sin tener en mente todo lo que implicaba un huracán. Para no hacer el cuento largo, se degradó el huracán, gracias a Dios, a supertormenta. No hubo daños de gran impacto. Al día siguiente salimos a buscar cuál era el mejor camino para llegar al aeropuerto de Newark. Había calles cerradas, árboles caídos, pero nada relevante. Identificamos que sí podíamos llegar al siguiente día y también con la esperanza que estando en Estados Unidos pues se iban a mover rápido para reactivar las vías de comunicación. El punto es que logré llegar a Guadalajara. A los pocos días me fui a Cuba. Y yo no tenía aún conciencia de que esta era la trayectoria del huracán Sandy. Y había hecho un desastre en la punta este de Cuba. Entonces, cuando yo llego a MOA, veo realmente la capacidad que tiene un desastre natural. Y más allá de lo triste, más allá de calles destruidas, de casas destruidas, porque lamentablemente allá no hay muchos edificios, es que se corta la cadena de suministros esenciales para vivir. Entonces, si alguien ha viajado a Cuba y ha ido más allá de las zonas turísticas, comer bien siempre es un reto. Si ya era un reto que nos sirvieran comidas completas esa semana, le batallamos más del usual. También nos dimos cuenta que
Los cubanos están aleccionados para no decir que no tienen algo. Pedíamos fruta con yogur, no sé, papaya o fruta bomba. Nos decían, no es temporada. Oye, le quiero poner esto a la comida. No, no es temporada. Oye, tráeme un huevo. No es temporada, chico. Tráeme leche. No es temporada. Pero era muy triste ver la situación y ver esa carencia realmente de a qué grado puedes llegar de un día a otro. Y yo en esta conciencia de, pues yo por lo menos vengo de trabajo. Yo voy a estar aquí una semana. Mi equipo se iba a quedar más tiempo. Pero yo me voy y sigo con mi vida. ¿Y estas personas? Regreso con esa reflexión y con ese pensamiento a Guadalajara. Y de Guadalajara a Deloitte University. Otra historia totalmente distinta. 3 semanas de diferencia. Llego a Deloitte University y a la hora de la comida, Deloitte University es básicamente, digamos, un hotel de convenciones. Están preparados para recibir cientos de personas. Y a la hora de la comida estaban organizados por buffets, pero no cualquier buffet. Eran 7 estilos de comida diferentes de buffet. La comida, las charolas rebosantes, y siempre sobraba comida. Los cuartos no solamente estaban, el frigobar de los cuartos no solamente estaba lleno de refrescos, de jugos o de cerveza incluso, sino que cada ala de los pisos de las habitaciones tenía una estación de cafetería. Y en esas cafeterías estaban mejor surtidas que algunas tiendas de esquina de aquí del barrio. Había fritangas las que quisieras, marcas de galletas las que quisieras. Había 4 tipos de leche, tés, hindús, mexicanos, de Latinoamérica. Cafés, también el que quisieras, mexicano, colombiano, keniano. Y yo dije, ¿qué es esto, Señor? Y vino a mi mente, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Es impresionante cómo de un día a otro puede cambiar tu escenario, cómo puede cambiar tu estado de vida. Y es impresionante cómo si te mueves un poco, en este caso algunas coordenadas, y la historia es totalmente distinta. O esperas un poco y el escenario es totalmente diferente. Y entonces, en mis tiempos de oración, de preguntarle a Dios, ¿qué es esto que estoy viviendo? Porque era muy contrastante. Vino esta reflexión. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Tú, Ishtok, encárgate de temer a Dios. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Tanto uno como el otro son obras de Dios y que nadie sabe con qué habrá de encontrarse después. Porque al hombre que le agrada, al que ama, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Y eso fue producto, un resumen de lo que yo leí en Eclesiastés. Y hay veces que no necesitas un huracán para entrar en esto. La semana pasada le sucedió a un conocido de la iglesia que tiene una pequeña cadena de mini supers. Me lo encontré, fui a hacer unas compras de paso, me lo encontré, lo saludé, muy sonriente, le tocó estar ahí. Y esa noche se incendió su mini super. Y se me vino a su mente sonriente. Y al día siguiente, todas las preocupaciones que tu negocio esté en cenizas. ¿Qué nos quiere decir Dios con estas cosas? Con estos contrastes, lo que vale la pena es meterse con Dios y preguntarle, esto es contradictorio. ¿Qué me quieres decir? La otra reflexión de esto para mí fue
lo que dice Filipenses 4:11, que básicamente dice, he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Y eso me hizo sentido porque de alguna manera fue lo que a mí me tocó cuando hubo la separación familiar. Como les decía, yo me mudé por la ruptura familiar del barrio a una colonia de López Mateos para allá. Y esto también para mí marcaba algo similar. Pero lo que yo no estaba consciente es para lo que Dios me estaba preparando realmente, lo que significaría este pasaje para mí. Y ahorita vamos a entrar en eso. Entonces, de 2012 a 2015, yo estaba llevando en paralelo mi emprendimiento de la financiera, de la Sofom, estaba sembrando y tenía mi puesto corporativo como gerente. Y invertía largas horas, viajaba mucho, viajaba tanto que incluso había veces que despertaba y tenía que detenerme unos minutos a pensar, ¿dónde estoy? ¿En qué ciudad estoy? Así de norteado y así de sobreabrumado estaba con el trabajo. También lo que nosotros los auditores le llamamos temporada de fiscales, es tan demandante el tiempo que yo dejaba mi carro estacionado, me iba a chambear, 2, 3 de la mañana, me iba a la casa y salía de la oficina y decía, ¿dónde me estacioné? Y había veces que me tenía que tocar caminar para tratar de recordar dónde había dejado mi carro. El punto es que este ritmo de trabajo cobró su factura. En 2015, después de una de estas temporadas, tuve una sintomatología de desestrés, que básicamente es cuando tu cuerpo te dice, ya, descansa. Había pasado la temporada de fiscales, ya había entregado mi último informe y entonces sentí un fuerte dolor en mi tórax, en mi plexo solar. Incluso llegué a tener dificultad para respirar. Y esto provocó un replanteamiento en mí. ¿Realmente vale la pena todo esto? Muchas veces cuando iba a la parcela me iba pensando en esto, reflexionando qué hacer y demás. Y a veces orando con la Biblia, o a veces en lo que supervisaba las parcelas, que las recorría para ver qué le podía hacer falta a la milpa, llegó una reflexión a mí. Y es acerca de la prosperidad. La prosperidad convencional es tener el dinero y tiempo necesarios para compartirlos con tus seres queridos. Y si se dan cuenta, tiene 3 elementos: recursos, personas y tiempo. Si no tienes los 3, sorry, no eres próspero. Y entonces me puse a pensar, pues yo ya no quiero ser auditor, porque pensando en mis role models de ese momento, de un socio que anda con su carrazo, que vive en una colonia bien, tiene lana, tiene sus seres queridos, pensando que es sano su matrimonio, pero no tenían tiempo. De vacaciones les tocaba ir a seguir chambeando. Y no digo que no me ocurra eso todavía, pero ese es el punto. Tratar de enfocarnos en nuestras 3 cosas, de enfocarme para lograr esa prosperidad. Y en ese lapso, entonces hablé con mis socios y les dije, ¿saben qué? Quiero dejar Deloitte, creo que es tiempo de ya ponerse las pilas en la financiera. Y en la junta de consejo, pues acordamos en que me nombraran director. Entonces dejé Deloitte, me fui a operar la financiera. Y también en ese lapso de tiempo llegó a mí este libro. Y por alguna razón, la inquietud de traducirlo. Algo en mí me decía, tú lo puedes traducir, tú lo puedes traducir, tú lo puedes traducir. Y esta fue la forma en que Dios me atrajo y me centró y trajo mucha transformación en mí. Me hizo darme, ahora sí que,
metió segunda y tercera con el tema de la autorrectitud, del orgullo, de darme cuenta que eso no me estaba conduciendo a nada, que este éxito convencional también no es que sea la panacea. Y entonces realmente fue donde comencé a tener una transformación a través de lo que estaba comprendiendo de este libro, a través de este libro. Y darme cuenta que... Uno es la Biblia y el otro es Dios religioso. Así es. Sí, por aquellos que no sepan qué es una Biblia. y entonces, a través de estos tiempos de traducción que se convertían en tiempos de oración, es que me di cuenta que realmente el problema no era el pecado del orgullo, que realmente el problema no era esta inclinación lujuriosa que yo pudiera tener ante las mujeres, porque también en ese tiempo yo me había convertido en una persona muy promiscua. Y entonces este libro me ayudó a entender que el problema realmente no es el pecado, sino que continuamente esté cayendo en ese mal comportamiento, por llamarle así. Lo único que demostraba es que no amaba lo suficiente a Dios. Porque piensen, cuando tú amas realmente a alguien, lo último que quieres es fallarle. ¿Y qué es lo que hago cuando yo peco? Le fallo a Dios. Le digo, no me importas tanto. Me gusta más una mujer. Me gusta más el trago. Me gusta más el reconocimiento que recibo de mi trabajo. Confío más en mi Dios personal, en mis fuerzas, en mi intelecto para salir adelante que depender de ti y de creer en ti. Y entonces llegué a la conclusión que realmente el problema es no que peque, sino que no amo suficiente a Dios. Y entonces el reto se convierte en cómo genuinamente llego a amar a Dios para que esas deficiencias de carácter, ese mal comportamiento que no conduce a nada bueno, ya se vuelve impensable. Porque lo importante es agradarle a Él. Y entonces cambias de tu comportamiento a una relación que se centra a estarlo agradando a Él. Y ya para cerrar en 2 minutos, también este libro provocó una gran sed en mí, que me llevó a inscribirme a un instituto bíblico. Y en este instituto bíblico de la iglesia a la que asisto, ahí conocí una maestra que enseñaba acerca de integridad, que hablaba acerca de carácter, que hablaba hacer las cosas como a Dios le gusta. Y esa maestra hoy día es mi esposa. Y junto con ella, otras clases que hablaban acerca de llamado, de propósito. Entonces pronto me pusieron todavía, si yo ya tenía esta vena de auditor de hacerlo todo bien, me llevaban de alguna manera a entrar en continuos problemas con mis socios. Porque ellos querían hacer los negocios, vamos a llamarlo así, a la mexicana. Querían irse por la fácil. Si nos costaba trabajo alcanzar utilidad, ellos querían maximizar esa utilidad, pidiendo dinero prestado, malversando información financiera, porque no estábamos creciendo al ritmo necesario, debido a que comenzamos con muy bajo capital y ya no había apoyo del gobierno para nosotros. O queriendo sacarle el poco de dinero que había, simulando operaciones, entiéndase, compra de facturas. O si no era con una institución para recibir préstamo, pues recibe lana de quien sea y colócasela a quien te diga que sí, pero que suena la registradora. Y eso implicaba a no hacer procesos de debida diligencia que pide la ley. Entonces, eso volvió la relación de negocios muy cansada. Y decidí mejor cortar por lo sano. Y entré a la decisión de dejar la financiera, y este fue el aprendizaje que me llevé
de ese emprendimiento. El capital importa, pero importa más las relaciones y conexiones en los negocios. Y si son conexiones de reino, mejor. Los valores compartidos importan, e importan mucho. A Dios le importa tanto el fin como los métodos. Y es mejor para mí si me gano la vida poniendo en servicio las habilidades y dones que Dios me dio. Y para ese entonces ya había llegado a mi vida el material de este libro. Es del mismo autor y la misma historia. Esto necesita conocerlo más gente. ¿Cómo se llama? De cerca y personal, oración relacional. Y esto a lo que te lleva es a buscar a Dios y preguntarle, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi vida? ¿Qué hago con todo esto que me diste? ¿Qué hago con esta inteligencia que si no la centro en ti se vuelve orgullo? ¿Qué hago con este servicio que tengo? Y entonces, en esos tiempos de oración y con lo que había aprendido del instituto, que por cierto, y antes de pasar ahí, valores compartidos importan y que a Dios le importa tanto el fin como los métodos. Esto ya nos habló uno de los conferencistas de Toolbox, Manuel. Acerca de las relaciones, Miguel Tejeda nos habló de eso. Y poner el servicio y las habilidades, poner los dones y las habilidades en servicio, de eso nos habló Carlos Granda. Y para mí todo eso fue también confirmación de ver hombres de Dios, que todo lo que yo había aprendido de aquí, había hombres que lo estaban aplicando. Y había hombres que estaban viviendo eso. Si alguien quiere recordar esas charlas, este código QR los lleve al canal de YouTube, donde van a encontrar las grabaciones de esos desayunos. Así es como inicia la historia de Lead Mind. Y con el aprendizaje de que los valores compartidos importan y las conexiones importan más que el capital, me encargué de acercarme de personas que por lo menos compartían esos valores. Y esta misión y esta visión y estos valores es el producto de tiempos de oración, de lo que Dios me estaba indicando, a lo que me tenía que dedicar. Y quiero que pongan atención aquí abajito, donde dice unidad. Como que no suena, ¿verdad? Pero es algo que escuché. Y dije, lo tengo que poner. Y apenas ahora, 7 años después, que Dios me está metiendo en otro proceso a través de una maestría en la que voy en el 2º semestre, comienza a tener forma y sentido ese elemento de unidad. De hacer que la gente se concilie, se reconcilie y logremos esa unidad, rompamos esa basura espiritual, esos desacuerdos que nos impiden entrar en unidad. Llega el COVID, los socios con los que inicié la firma se desesperan porque se van los clientes, me quedo solo y yo me quedo básicamente con 3 procesos. 1, mi matrimonio, y van a decir nuevamente, como que no hace sentido casarse justo después del COVID, con un problema de ingresos. Me estaba llenando de deudas porque estaba pagando la mitad de la carrera en una universidad privada de mi hija. Apenas me daba para las cuentas y Dios me estaba diciendo, cásate. Por supuesto que yo no quería casarme. Y ella lo sabe. Pero cuando Dios te dice algo, tienes de 2 sopas. O le haces, o no le haces caso y así te va a ir, o le haces caso, así sea casarte. Iniciaba el plan maestro, conocimos a Omar, y a través del plan maestro y las pláticas que teníamos con Omar, o esas reuniones 1 a 1 que yo llegué a tener con él, eso
me ayudó a tomar decisiones acerca de la firma, a poner metas, a buscar este balance de lo que ya había aprendido, el llamado, el propósito, margen, enfoque, lo que ya han escuchado, que hemos hablado acerca de eso aquí en Toolbox a través de Omar. Y el punto es que todo esto, de alguna manera, me llevó, a realmente a persistir, a perseverar en apostar en la firma. Por ahí me llegó una oferta de trabajo de un contacto cercano de 6 cifras y le dije, y lo platiqué con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? No lo voy a tomar. Porque si yo tomo ese trabajo, me va a distraer de lo que Dios me está diciendo en oración, que siga en la firma, y me va a distraer de lo que Dios me está diciendo que haga. Y entonces, el curso normal del plan del maestro me llevó a una invitación por parte de Omar de traer el Toolbox para ustedes. Y cuando me habló del Toolbox, que era para hombres de negocios, que era para 150 personas, que lo que queríamos hacer a través de este ministerio era que llegaran ustedes a tener una relación personal con Dios, a mí me impactó. Pero obviamente como contador, como financiero, pues mi pregunta natural fue, oye Omar, ¿y pues de dónde va a salir el recurso? Y su respuesta me dejó expectante, es lo de menos. Si Dios quiere que lo hagamos, Dios va a fondear. Y en las reuniones que tuvimos, yo me fui de ahí con la convicción de hacer la prospección de dónde podía ser el lugar, reunir presupuestos, presentar cuáles son las mejores opciones. Ese es mi trabajo. Fue fácil para mí. Y para mí esa era mi aportación. Y como parte de esas reuniones, entonces, Omar me extendió la invitación. Y me dijo, oye, ¿por qué no diriges tú Toolbox? Y entonces esa petición me dejó frío. Dije, ¿yo? Dirigiendo un ministerio lleno de líderes, yo con todo esto que estoy cargando, yo con estos fracasos que tuve en la firma, yo con una firma que apenas está luchando por sobrevivir, que apenas estoy tratando de cimentar las bases. Y entonces le respondí lo que aprendí de este libro, cuando te ponen en un predicamento. Déjame orarlo. Y entonces nos reunimos con Toolbox, después, con Tom, para tomar las decisiones acerca del desayuno de visión y demás, y hablé con los dos, y les dije, agradezco la invitación, pero les muestro mis inseguridades. No tengo esto, no tengo conexiones, no tengo capital, yo no puedo aportar económicamente para los desayunos. Yo no tengo influencia localmente para invitar gente, o sea, ¿por qué yo? Entonces, básicamente, su respuesta me dejó motivado hasta cierto punto, pero fue muy relevante para mí. No podemos pensar en alguien más adecuado porque vemos la pasión que tú tienes y que realmente te interesa lo que Dios quiere hacer para Jalisco a través de Toolbox. Y entonces recordé lo que dice Esdras Religioso. En el capítulo 12 hace referencia a esta cita bíblica y dice, pienso que Dios está diciendo, cada vez que ves dentro de ti, solo vas a ver oscuridad y enfermedad, tus propias dudas y tus propios miedos, tu propio pecado, fracaso y vergüenza. No te enfoques en ti. Mira afuera y mira lo que yo puedo hacer. Y entonces dije que sí. Y aquí estamos, 3 años, casi 4, de estar trayendo esto para ustedes.